ya está con nosotros Guillermo Balmori, que nos vamos a acercar un poco a una de su última publicación que sacó para la editorial Notorious, Enciclopedia Ilustrada de las Estrellas. Muy buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, aquí encantado de estar con vosotros. Nosotros encantados, como siempre, de que nuevamente estés con nosotros aquí en Sesión Continua para hablar de una obra que yo creo que ya se presenta sobre todo pues muy original. No estamos acostumbrados a ver la filmografía de las grandes estrellas pues a base de los carteles cinematográficos que le han acompañado, que son los carteles originales de su estreno en España. ¿Cómo surgió, Guillermo, la idea de esta obra? Pues bueno, es una idea que se me ocurrió a mí personalmente y se me ocurrió precisamente por eso que dices tú, porque nunca se había hecho. De hecho, no es un libro que es único no solamente en España, sino en el mundo, salvo error. Vamos, yo no creo que exista. A mí la verdad es que teníamos la posibilidad por el archivo que teníamos de reclutar un montón de carteles y de programas de cine, y de carteles de todo tipo, de afiches, teníamos una colección muy buena y entonces decidimos, en un principio yo cuando lo pensé, primero tuvimos que estudiar a ver si era posible, porque claro, reclutar todos los carteles de todos los actores, o sea, las filmografías de los actores se han hecho muchas veces, y de hecho yo por ejemplo soy autor de un diccionario ilustrado de actores que publiqué hace unos años, pero que eran meros listados de las películas de los actores. Y el hecho de poder hacerlos cada uno con el cartel, pues eso es una maravilla porque además la apuesta que yo hacía no era las películas más destacadas, no eran todas las películas aunque salgan ellos de actores secundarios, es decir, la filmografía íntegra. Y esto era complicado. Entonces el hecho de hacer algo novedoso y tuvimos que calibrar de que se podía acceder a todo eso, en algunos casos ha sido muy complicado, pero ha sido un trabajo de mucho tiempo, pero sí que se ha podido hacer, y la verdad es que es una maravilla, porque no es lo mismo, por ejemplo, ver la carrera, por ejemplo, de Cary Grant en una lista que ver los cartelitos de todas sus películas, con lo cual te haces un poco idea de la iconografía. Además ves en el cartel con qué otros actores trabaja, que es una ficha muy completa, aparte de una guía visual impresionante, ¿no? Son, digamos, carteles todos ellos originales de los estrenos en España. Y sí, digamos que son todas aquellas películas de los que se pudieron conseguir, porque hay algunos estrenos, por ejemplo, de actores o de películas que no se pudieron estrenar en España. Sí, bueno, aquí la metodología que se ha utilizado es siempre que la película está estrenada en España y siempre que es posible conseguir el cartel, se ha puesto el cartel español de estreno de la época. Hay muchas películas que no están estrenadas en España. En este caso, evidentemente, no hay cartel español, con lo cual lo que se ha puesto es el cartel americano. También es cierto que ha habido carteles que, aunque la película esté estrenada en España, al ser muy antigua, o incluso hay películas estrenadas en España en los años 20 o 30 de las cuales no se distribuyó cartel, aunque estuvieran estrenadas, pues ahí también se ha procedido a coger el cartel americano. Ha habido incluso veces con actores muy antiguos que no se disponía ni siquiera del cartel americano, y se ha puesto en este caso no se ha evitado poner la película, sino que lo que se ha puesto es un fotograma de la película, aunque no se podía el cartel. Pero vamos, esto es digamos que es un 0,5% de los carteles. Ten en cuenta que son 8.000 carteles lo que hay en ese libro. Uh-huh. ¿Desde qué época a qué época abarca este libro? Pues el libro abarca lo que es el cine, o sea, las estrellas de Hollywood, del Hollywood dorado, por así decirlo. Abarca desde las primeras estrellas mudas, de hecho la que es considerada la primera estrella del cine, que es Mary Pickford, que también está ahí, cosa que es a veces puede ser sorprendente, ¿no? Porque tiene películas del año 16, 15, 12, y esos carteles están ahí. Está Mary Pickford, está Douglas Fairbanks, y hemos llegado más o menos hasta lo que se considera el final del cine clásico, del Star System, ¿no? Por eso lo llamamos Enciclopedia Ilustrada de las Estrellas. Es lo que se consideró el Star System, y el Star System pues se empezó a decaer, o se considera que empezó a decaer pues a mediados de los años 60, un poquito antes quizá, ¿no? Entonces las últimas estrellas que yo creo que están en el libro podrían ser pues Sean Connery y Jane Fonda, más o menos. Después de ellas no hay nadie. Quiero decir, ya no está, Robert Redford, por ejemplo, ya no está, ni está Dustin Hoffman. Todo esto ya nosotros no se consideran estrellas del Star System. ¿Hay alguna película que marque la línea divisoria entre el Star System, entre el Hollywood anterior a Hollywood? ¿En concepto de Star System? Sí. Pues no lo sé, la verdad es que visto desde ese concepto nunca me lo he planteado yo. Sí que es verdad que también varía un poquito. Yo, para mí, más o menos, yo
personalmente lo calibro hacia el año 65, más o menos. Las películas que se hacen en el 65, empiezan a hacerse a partir de 1965, ya cambian totalmente incluso de estética y vamos, hay gente que lo pone antes, hay gente que dice que se acaba en el año 56, yo lo prolongo un poco más porque en esos años seguían trabajando muchas de las estrellas, digamos, de épocas pasadas vigentes, los directores también seguían rodando películas a todo plan, no lo sé. Yo, por ejemplo, yo siempre tengo, pero vamos, esto es una cosa mía personal ya, para mí Sonrisas y lágrimas, para mí sería yo ya la considero una película que no entraría dentro desde mi punto de vista de lo que es el Star System, no el Star System, sino el cine clásico americano. Para mí Sonrisas y lágrimas ya no es cine clásico americano. Y conceptualmente, ¿cómo podríamos diferenciar el cine clásico norteamericano del cine más moderno? ¿Conceptualmente? Sí, ¿qué diferencias hay? Bueno, las que yo aprecio personalmente, sobre todo, el principal, lo que estamos hablando, del Star System. Quiero decir, películas, se deja de dar importancia a la estrella de cine. Antes se hacían películas casi alrededor de la personalidad de una estrella de cine, no siempre, pero la estrella de cine era vital. A partir de entonces, la prueba la tenemos en lo que te digo. Julie Andrews, para mí, aunque está en la enciclopedia no es el prototipo de una estrella de cine. Pues entonces se tiende a que lo interprete gente más normal, no se le da tanta importancia a la estrella. Europa pesa muchísimo más ya que lo que es Estados Unidos, empieza a tener mucha fuerza la Nouvelle Vague, empieza a tener mucha fuerza el cine británico que se hacía en aquella época, y eso invade un poquito la manera de hacer de Hollywood, pero sobre todo es el cine de los grandes estudios. En cuanto los grandes estudios caen, seguían rodando en aquella época, pero ya no tienen ni muchísimo menos el poder que tenían. Ya no, yo es la caída de los grandes estudios la que determina eso. Has nombrado a Julie Andrews, que es una de las grandes estrellas, una de las grandes, aunque no se han hecho películas, digamos, preparadas en torno a ellas, como por ejemplo podrían ser por las grandes actrices. Pero es curioso que en este libro, viendo toda la filmografía a base de los pequeños carteles que han acompañado, se puede incluso ver hasta la decadencia de las películas ya que tenían que optar esos actores. Sí, es muy curioso, es verdad. Sí. Tienes, por ejemplo, yo que sé, el caso, por ejemplo, pues se me ocurre ahora mismo, pues de Virginia Mayo, de Ray Milland, de grandes estrellas del pasado que de repente ves, o Ivonne de Carlo, todas esas, Víctor Mature, que al final acaban haciendo auténticos bodrios en los años 80, y todo eso evidentemente aparece ahí. Tú ves todos esos carteles de películas realmente infumables en las que a veces no nos acordamos que esta gente intervenía. Por ejemplo, nosotros que siempre que dedicamos un día un programa a esta película por rara y por culta, en la biografía de Richard Burton, en la filmografía, está este extrañísimo cartel que era el del Exorcista 2 también. Pues sí, de eso hay mucho. De eso hay exorcistados, como por ejemplo si tú ves la filmografía de Anthony Perkins, que también está ahí. Hay Psicosis 2, 3, 4, 5, hay una dirigida por él incluso, que dice que esto es muy curioso de ver. Hay de esto de Exorcistas 2, Psicosis 3, los 4, los 5, estaba plagada, sobre todo en estas películas numeradas, por así decirlo, que eran los años 80 sí. Que es cuando toda esta gente pues ya estaba en decadencia absoluta, pues se servían de ellos además generalmente en películas de terror, ¿no? Como tú dices, como lo del Exorcista. Sí, que nosotros aquí hablamos también de Anthony Perkins como director incluso. Sí, de Anthony Perkins como director, efectivamente. Que muchos actores también salen esos carteles. También, por ejemplo, los carteles de Lauren Bacall, esa telefilm que hizo también para la televisión, como Todo lo que quiero para Navidad, por ejemplo. Sí. De todas maneras, nosotros los telefilms no están incluidos en el libro, ¿eh? Es decir, nosotros en el libro solo está incluido todo lo que está hecho para cine. Es decir, lo que está hecho para televisión no está incluido. Vita es esencialmente porque no tienen carteles, lógicamente. Los telefilmes no tienen cartel. Sí, eso fue una percepción, por ejemplo, cuando veía una de las filmografías de mis actrices preferidas, como es Elizabeth Taylor, veía que casi sus últimos 10 años de trabajo eran casi para la televisión, y claro, sí, todos esos carteles pues ahí no aparecen. Hay muchísima gente que era prácticamente todo para televisión, y Elizabeth Taylor además es un caso muy curioso verlo en este libro, porque ves cómo realmente lo que es la etapa de gloria, no digo de su belleza, ¿no?, que duró más, pero la etapa de gloria cinematográfica es muy cortita, es muy intensa, pero es muy cortita. Es decir, ella a partir prácticamente después de Cleopatra ya no hace prácticamente nada interesante. Y hace muchas películas, pero prácticamente ninguna interesante. Sí. Guillermo, ¿crees que alguna de estas grandes estrellas, cuando dejan de ser actores o actrices importantes, alguno de ellas, digamos que
¿se salva dirigiendo alguna película o...? O sea, no entendí la pregunta. Sí, que si alguna de los actores o las actrices, cuando dejan de serlo, de ser famosas por eso, y pasan luego a dirigir películas. Antes nombramos a Anthony Perkins, ¿no? No decimos que es un gran director, pero bueno, si de los actores o actrices que tú has estudiado, pues alguno se salva porque ha hecho grandes cosas. No es tampoco una corriente muy dada. Quiero decir, se me ocurre el caso de Anthony Perkins. Ray Milland dirigió algo, Richard Barton, Richard Barton no le controlo, no sé si decías tú que había dirigido algo. No es algo muy común, y de hecho ninguno de ellos, no se conoce a ningún actor, bueno, quitando claro el caso de Charles Lawton con La noche del cazador, pero tampoco estaba en decadencia cuando lo dirigió. No se conoce, Marlon Brando hizo también El rostro impenetrable, pero tampoco era en época de decadencia. No sé, yo no conozco a nadie, vamos, salvo que se me despiste ahora, que haya hecho ni siquiera una película buena o destacable después de haber, en su etapa, digamos, de decadencia como actor. Yo, luego no me viene a la cabeza. No sé si hay alguna estrella de cine que pueda ser el icono perfecto de lo que debe ser una estrella de cine, ¿no? Antes hablaban de Elizabeth Taylor. Bueno, Elizabeth Taylor dicen que es la última estrella, siempre se ha dicho que fue la última estrella de verdad. Elizabeth Taylor, lo que pasa es que es una estrella toda así, hay gente que no está de acuerdo. Hombre, siempre se ha dicho que el prototipo de estrella fue Marilyn Monroe, y también siempre ha sido considerado un prototipo absoluto de estrella Lana Turner o Joan Crawford. Joan Crawford, por ejemplo, no dejó jamás de filmar ni una sola fotografía de un admirador y se tiraba horas y horas filmando fotografías, no dejó de contestar ni una sola carta, y sacrificaba